Hola, pues muy buenas tardes, bienvenidos los que están aquí presencialmente, los que nos ven ahorita a través del Zoom y los que posteriormente van a ver esta grabación en nuestro canal. Vamos a comenzar con una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y yo para esto los voy a invitar a meditar unos instantes sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que usted junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad, que a continuación aparecerá aquí en la pantalla. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto queda abierta el tema a desarrollar el día de hoy. El día de hoy pues estamos cerrando semana, estuvimos revisando los temas. El lunes, vigilando la ira y los resentimientos. El martes estuvimos con el tema de depresión. El miércoles con el tema del temor. Y el día jueves con el tema de codependencia. El día de hoy vamos a tener una reunión espiritual en la cual se abordarán una orientación acerca de estos temas, pero orientándolo al tema espiritual. Y para el día de hoy, este tema nos va a apoyar a desarrollarlo la teóloga y licenciada Manuelita Guerra. Adelante. Pues bienvenidos a una charla más, un viernes más. Los que nos ven, los que nos están viendo, escuchando, pues sean muy bienvenidos y con el deseo, el anhelo de que esta plática les sea de edificación. Así que vamos a iniciar. Dice la sanidad psicoemocional a través de la palabra de Dios. Bueno, la sanidad, ¿qué se refiere? Pues a la salud, ¿no? A la calidad de saludable, a la calidad de sano. Dice psicoemocional, pues es la relación que existe entre la mente y las emociones. Nuestra, lo he mencionado en algunas ocasiones, nuestra mente es es como una especie de torre de control. Todo lo que se gesta aquí va a bajar al corazón, va a bajar a las emociones, a los sentimientos, se van a generar sentimientos, se generan emociones y luego se van a generar acciones. Siguiente, por favor. Aquí está, ¿no? Dice, ¿cuál es el significado de psicoemocional? El término psicoemocional es perteneciente a la psicología emotiva de un ser humano en la relación entre la mente y las emociones. Tener sanidad en este sentido se refiere a ser sano o saludable en la relación que hay entre la mente y las emociones. Y esto es a su vez, pues, en parte, por la parte espiritual. Recuerde que somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. La psicología abarca todas las cuestiones de nuestra alma, que es la psique, es la mente, es nuestra voluntad y luego son nuestras emociones. Dentro de nuestra mente están los recuerdos, está el juicio, el raciocinio, el intelecto, la imaginación,
a veces un mal recuerdo del pasado, por ejemplo, si tú recuerdas algo pasado que te dañó, lo recuerdas y otra vez es volver a sentir esa sensación, o puede ser un simple recuerdo o puede ser un trauma. Hay ciertas cosas que quedan tan escondidas que no se pueden, a menos de que tengas un espacio fértil o donde vas a revivir ese recuerdo, esa emoción. Entonces, esas emociones, esos recuerdos, esos pensamientos están enfermos cuando están motivados por experiencias pasadas. Y una de las herramientas más poderosas para enfermar nuestras emociones, se podría decir, es estar pensando en el pasado. Tenemos pasado, presente, futuro. El Dios creador siempre va a actuar en un presente. Estar conectados al aquí y a la hora es estar viviendo la vida realmente como deberíamos de vivirla. Entonces, si estamos en el pasado, vamos a estar evocando recuerdos y perdiendo el tiempo en el presente, porque estamos enfocados hacia atrás y eso nos va a enfermar el presente. No nos permite tener una realidad sana en el presente. Igual, si pensamos acerca del futuro y vamos a pensar en lo peor, entonces eso también va a informar nuestras emociones, porque un pensamiento genera un sentimiento, una emoción, un sentimiento, una emoción, y una emoción va a generar acciones, dependiendo de qué tipo de pensamiento sea. Entonces, esos sentimientos y esas emociones que generan acciones, lo he comentado algunas veces, que a veces queremos nosotros cambiar las acciones, pero lo que tenemos que cambiar realmente es nuestra manera de pensar. ¿En qué estamos pensando? A veces realmente ni cuenta nos damos en qué pensamos. Es un buen análisis personal en esta área, es pensar en qué piensas. ¿Sabes tú qué piensas? ¿Cómo tu mente se entretiene? Muchas veces no somos conscientes en qué pienso. Pero una de las primeras cosas que deberíamos hacer para distinguir nuestros pensamientos, porque a veces nos estamos sintiendo mal emocionalmente. Si tenemos un mal pensamiento, va a venir un sentimiento negativo y luego un desánimo y luego ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer aquello. Pero todo se produjo de un pensamiento y a veces la persona ni cuenta se da. eh, ¿Qué le pasó? ¿Por qué le pasó? Y ese es un punto clave, como le digo, que aprenda a buscar y pensar en qué piensa. ¿En qué estoy pensando realmente? Cuando me pasa ciertas situaciones, se ha mencionado mucho que para poder tener nosotros una sanidad emocional y mental, necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos. Al primero que vas a conocer es a ti. ¿Qué realmente, cómo eres, quién eres? Muchas veces los de afuera pueden conocernos mucho mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Entonces, esta parte de pensar en qué pienso es muy importante porque vamos a tener pensamientos negativos y pensamientos positivos. Entonces, un pensamiento positivo va a generar emociones positivas, sentimientos positivos y acciones positivas. Pero igual al revés, un pensamiento negativo va a generar una emoción, un sentimiento negativo y una acción negativa, ya sea que me detenga, que no haga, que no voy a tomar una decisión sensata. Por ejemplo, decimos que en el alma está la mente, la voluntad, las emociones. Aquí la voluntad ejerce un papel muy importante porque cuando yo me asumo la responsabilidad de mí, entonces yo elijo en qué pensar. Voy a tener el control de poder pensar o renunciar o no querer pensar eso o darle la vuelta a la página. Pero cuando no soy consciente, se va a ocasionar que voy a estar pasando los estragos de lo que es mi manera de pensar. Porque realmente a un ser humano lo que le daña no es lo que le pasa, sino la percepción que tiene de lo que le pasa. Son sus propios pensamientos acerca de las circunstancias y acerca de las cosas que suceden lo que lo ayuda o lo desayuda, porque está en él, está en su mente. Entonces, aquí en la cuestión psicoemocional, mm, si queremos tener una vida emocional sana, tenemos que tener pensamientos sanos. Siguiente. Dice, la enfermedad psicoemocional es una enfermedad espiritual, ya que afecta a la mente, la voluntad y las emociones. Es algo que no se ve, pero se siente. Toda la cuestión espiritual es algo que no lo podemos ver, pero lo sentimos palpablemente. O sea, si yo pienso en mi mente, ¿dónde está mi mente? O sea, es algo que no se ve, pero yo lo siento y lo puedo percibir y lo puedo sentir. Entonces, dice aquí
Para una enfermedad espiritual, lo ideal es un remedio espiritual. Eh, si tenemos mente, voluntad, emociones en nuestra alma y tenemos un cuerpo por donde se reflejan esas emociones, eh, por los 5 sentidos recibimos impactos y entonces vamos a tener una reacción. Nuestras emociones son muy afectadas por lo que nosotros miramos del exterior. Siempre estamos recibiendo información, ya sea por lo que veo, por lo que escucho, por lo que palpo, por lo que puedo comer. Entonces, está siendo mi alma afectada en esa manera, pero yéndonos a la parte espiritual, comentábamos que la parte del espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces el espíritu es algo donde se va a gestar mi comunión con el Creador en el espíritu, donde tengo una intuición y tengo la parte de la comunión y voy a tener también la cuestión de la conciencia, esa conciencia moral con que Dios me creó. eh, Está puesta desde que nacemos, aunque no conozcamos de Dios, sí sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando empezamos a hacer cosas incorrectas dentro de esa área moral, entonces empieza a aparecer la enfermedad mental y emocional, porque empezamos a hacer acciones contrarias a la naturaleza de cómo hemos sido creados. Y en el egoísmo, por ejemplo, dice que el origen de la enfermedad mental y emocional tiene su raíz en en el egoísmo, en el pecado. El pecado es el quebrantamiento a cada palabra que Dios dijo, la sepas o no la sepas, pero va a tener, vividamente va a tener una reacción. Cuando hacemos cosas incorrectas, vamos a tener sentimientos incorrectos también, porque el espíritu es afectado, nuestra alma es afectada. La culpa, el temor, los resentimientos, el odio, todo eso no proviene de un espíritu sano. La sanidad total está en el espíritu. Entonces, en la parte espiritual es donde yo me voy a conectar con mi creador para que de él venga toda la salud que él tiene, y yo pueda vertirla también a la cuestión de mi alma a través de la oración, a través de la meditación, a través de la palabra de Dios. Dice, ser sano o saludable en la relación de la mente y las emociones por medio de la palabra de Dios es volver a escuchar sus preceptos escritos y ponerlos por obra. Necesito en mi espíritu abrirme con un acto de mi voluntad a permitir que Él entre en mi vida. El viernes pasado hablábamos del fruto del espíritu. Cuando una persona voluntariamente se abre a, a recibir al Señor Jesucristo en su corazón y empieza a gestarse en él, eh, el espíritu empieza a gestarse las semillas del espíritu en él y va a dar un fruto espiritual. Una cosa, aclarando el punto, una cosa es que yo soy sellado en el momento que yo creo en el Señor Jesucristo. Dice que me pone como un sello, es algo que Él me da. Se me abre el canal de comunicación en mi espíritu para comunicarme con Él y que de Él baje todo lo que como ser humano dependiente de Él necesito. Dice que Él nos creó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, de Él va a bajar esa sabiduría, ese entendimiento, las maneras de pensar correctas, en principal la sabiduría. Una cosa es conocimiento y la otra cosa es sabiduría. Yo puedo saber muchas cosas, pero a la hora de la hora no aplicar ninguna. Nomás saberlas, pero no me va a servir de nada. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Lo que yo realmente puedo aplicar, eso es la verdadera sabiduría. En esta parte de esta relación, cuando recibo el Espíritu, hay una cosa que se llama que primero soy sellado y ya tengo el canal abierto, pero otra cosa es la llenura. La llenura del espíritu, esa se va a ir dando conforme yo vaya teniendo una relación con mi creador. De esa manera es como voy a ser lleno en mi espíritu para poder enfrentar y sanar todo lo que esté ahí, porque lo que se va a empezar a generar en mí es vida a través de esa comunicación con él. Entonces desde ahí empieza el camino, empezar a andar en un camino de salud. Yo estoy yéndome a lo que es la raíz de los males, a lo que es lo profundo en el egoísmo. Por ejemplo, se dice que cuando estuvo Adán y Eva en el huerto, ellos adoraban al Creador. De repente, pues desobedecen y se les dijo que no comieran de ese árbol y comieron del árbol. Haz de cuenta que dijeron, de todo lo que hay aquí, puedes comer, pero más de esto no puedes comer, de este árbol no vas a comer. Entonces ellos desobedecen y en ese momento, en vez
de volver a tener una comunicación directa con Dios, se voltearon a ver a ellos mismos, cada uno a defenderse a sí mismo. Y ahí yo creo que ahí empezó el primer pleito de la primera pareja humana, porque cada quien quiso hacer su voluntad. Él quería que ella hiciera su voluntad y ella al revés también, que él hiciera su voluntad, porque entonces el egoísmo es que yo me miro a mí mismo, es una preocupación por mí mismo, es un enfoque en mí mismo y esa es la raíz de todos los males. Ellos dejaron de ver a Dios para verse en un espejo, para verse solamente ellos y esa raíz, el primer síntoma del egoísmo, por ejemplo, es el orgullo y la soberbia. Y lo que tiene el orgullo y la soberbia es que nos impide vernos a nosotros mismos las manchas que podamos tener. Siempre estamos viendo las manchas ajenas, pero ahí ya estamos fuera de la cuestión espiritual completamente y eso enferma el corazón, eso enferma la mente. Cuando empezamos a ver hacia afuera, en la línea de Dios, debe de haber un principio. Entonces, ese principio dice que primero tú. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, primero saca la viga del ojo tuyo para que puedas ver y sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, la línea correcta para empezar es que yo me tengo que ver a mí. Pero si una persona que está llena de egoísmo no se puede ver a sí misma, no puede. Mira los defectos en general de todos, pero los propios no los mira. Y un detalle con esta cuestión de los resentimientos y la cuestión de la ira y el resentimiento es que esa acción o el estar enojado, el estar en esa condición, dice la misma escritura que eso hincha el orgullo, o sea, lo hace más grande, más alto y nos ciega totalmente. Cuando una persona a través de la humildad empieza a entrar en el terreno espiritual a buscar esa ayuda y esa sanidad, va a ser por medio de la humildad, que es contraria al orgullo y a la soberbia. Entonces, cuando una persona se empieza a exponer y viene a la luz, dice una porción de la escritura que el que ama la verdad va a la luz para que sus manchas sean expuestas. Si estamos en oscuridad y no nos podemos ver a nosotros mismos, pero entrando a la luz ya nos vamos a poder ver las manchas y entonces puedo hacer algo yo con mi mancha, pero tiene que ser a través de la humildad. Dice, ser sano o saludable en la relación de la mente y las emociones por medio de la palabra de Dios es volver a escuchar sus preceptos escritos y ponerlos por obra. Por ejemplo, aquí está un principio, que empiece por mí, o sea, que sea mirándome a mí. Para empezar, para hacerme responsable de mi vida, necesito enfocarme primeramente en mí. Siguiente, por favor. Dice, la palabra de Dios es una medicina que requiere de fe y de obediencia para que pueda hacer efecto. Mediante ella se cultiva el fruto del Espíritu. Cada una de las características traerá salud a la mente, a la voluntad y a las emociones. Con nuestra voluntad elegimos. Yo puedo elegir si oro o no oro. O sea, en mí está, yo tengo un libre albedrío. Está si sigo el bien o sigo el mal. Él me dejó ese libre albedrío. Dice, pongo delante de ti, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, pero escoge tú. Y yo te aconsejo que escojas la vida para que te vaya bien a ti, dice, y a los que están contigo. Entonces, cuando elegimos el bien, ya no vamos a estar solos. Él ha prometido estar con nosotros porque quien se tiene que poner de acuerdo con el Creador somos nosotros con Él, no Él conmigo. Siempre estamos de manera egoísta pidiendo que se haga nuestra voluntad. Nuestra voluntad compite con la voluntad de Dios, a lo que es mi voluntad, y es lo que se le llama orgullo. O sea, mi voluntad, el orgullo es precisamente eso, que mi voluntad va a competir con la voluntad de Dios y eso es lo que trae el desasosiego en el alma y todo está desacomodado. Dice, la base de la salud bíblica está en el perdón de pecados por parte de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La sanidad inicia con este paso, ya que al recibir o creer en el Señor Jesucristo, Él nos da de su Espíritu Santo y somos perdonados. Dice que el origen, como ya lo mencioné, el origen que tenemos de pecado, el egoísmo, dice que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y cuando creemos en esa obra sanadora, empieza ahí un trabajo de sanidad. Lo que estaba degradando nuestra alma empieza también
a detenerse. Se pone un freno a través de su perdón hacia nosotros. Y nosotros estamos comisionados a que esa misma gracia que hemos recibido, igual esa misma gracia tenemos que dar y ir a pedir perdón. Es una de las principales razones de fundamento de la salud emocional y mental de una persona. Cuando empieza en este sentido espiritual, que empieza a creer en el Señor Jesucristo y sus pecados le son perdonados y empezamos a recibir su amor, empezamos a caminar cerca de Él y a ser semejantes a Él. Buscamos ser semejantes a Él. Aquí en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ese amor de Dios, cuando una persona lo empieza a experimentar, eso es lo que le va a traer descanso, el sentirse amado, el sentirse aceptado, el sentirse perdonado. Porque ahorita que hablaba de nuestra conciencia, todos los actos de mal juicio que hemos cometido, cuando hay una confesión de esos errores y situaciones negativas, hay un descanso en nuestra alma. ¿Cómo se da eso? Se da por un principio, que es la confesión. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Cuando estamos limpios en el área espiritual, entonces, por ende, tiene que venir una salud espiritual. Pero de raíz, en el momento en que se da este paso, es cuando empezamos a recibir y a creer, y la misma escritura lo dice. Vamos a la siguiente, por favor. Este texto es de Isaías, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, dice, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, espíritu, alma, cuerpo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos curados, nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto se recibe por fe. El creer, esto es palabra de Dios, y el creer en esta palabra, como le digo, la palabra de Dios se activa por medio de la fe y de la obediencia a las indicaciones que se nos da. Siguiente, por favor. Dice el poder de la palabra. La palabra de Dios hará el efecto y el resultado en cualquier área en que sea creída y aplicada. No solamente en la cuestión de la sanidad, sino en todas las áreas que puedan competir a nosotros como seres humanos. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envíe. O sea, todas las palabras, tiene palabras de sanidad. Vamos a ver un adelantito, por favor. Ahorita le leí una versión, se llama Palabra de Dios para Todos y esta versión es traducción actual. Le voy a mencionar que la Biblia es una sola, en toda la tierra y en todo el mundo, es una sola, no son muchas Biblias. Lo que tiene son diferentes versiones o maneras de cómo el lenguaje cambia para que nosotros lo podamos entender mejor. Se cambia a diferente idioma o diferente forma coloquial, pero en el fondo es la misma. Por ejemplo, aquí dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra, así como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Entonces, es el Creador hablando a través de esta escritura. Dice, el Espíritu Santo es activado a través de la fe y la obediencia. El Espíritu Santo es poder de Dios en acción cuando se cree y se obedece. Aquí está un texto referente a lo que es la salud. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es una promesa que al creyente, al que cree, la palabra es por fe y es en obediencia. Dice, "He aquí yo les traeré sanidad y medicina". Efectivamente, cuando nos acercamos a Él,
En la primera área donde nos vamos a experimentar esa paz y ese descanso es en nuestra propia alma. Cuando una persona se siente perdonada o desde ese perdón cambia su interior y es motivada a ir a pedir perdón, va a haber una descarga en su corazón, en su alma, en su mente, en sus emociones. Hay un cambio que se manifiesta de manera interna y eso cambia inmediatamente. Cuando Jesús dijo, vengan a mí, dice, todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Dice, hallarán descanso para sus almas. Aprendan de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Esta parte quiere decir que lo que es la soberbia, el orgullo, es lo que cansa nuestra alma. Los pleitos, las guerras, andar en discordias, cansa el corazón, cansa el alma. Entonces dice, vengan a mí los que están cargados y agobiados. Bien puede ser completamente, pero específicamente es en la parte mental, en la parte emocional, los que están cargados, los que están agobiados. Dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por la obediencia que tengo que hacer, pues ir a Él. Por eso vengan a mí. No dice, yo voy a ir a ustedes, no, vengan a mí. Entonces yo tengo que ir a Él. ¿Cómo voy? A través de la oración y a través de la humildad. Y hago caso a esas palabras. Eso es obediencia. Es que voy, obedezco y voy. Y fe porque le estoy creyendo esas palabras que me está diciendo. Así como Él me dice, yo les daré sanidad y medicina. Yo lo creo, lo he creído, que así es. Porque acuérdese que la fe es algo que no podemos palpar ni tocar. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Él me promete sanidad, yo la voy a recibir. ¿Cómo me la va a dar? No sé. Solamente Él me dice que yo vaya y yo voy a ir y yo lo voy a recibir por la fe. Entonces Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe cómo funcionamos. Nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza. Cuando le recibimos a Él, dice que llegamos a ser hijos de Dios. Y si ahora tenemos las características de un padre. O sea, el padre tiene hijos y los hijos se parecen a su padre. Entonces, cuando somos hijos de Dios, vamos a ir tomando esa manera, esa semejanza a Él en esta condición interna de tener un cambio de personalidad. Entonces, todo empieza a cambiar y empieza a funcionar de una manera diferente. Quien sabe cómo estamos, él sabe dónde está el problema. Cuando se dice que Jesús vino a las almas perdidas, esa alma perdida, pues es una persona que tiene su mente, su voluntad, sus emociones perdidos. Entonces, él vino por eso se dice así, son almas perdidas, porque esas almas están fuera de control. Dice que él no vino a justos, sino a pecadores para llevarlos a un arrepentimiento, pero eran almas perdidas, almas que estaban divagando, y cuando referimos a alma es la mente, la voluntad, las emociones de las personas que están completamente descontroladas o fuera del orden de él. Siguiente, por favor. Vigilando la ira y los resentimientos. Mire, una de las principales causas que enferman el aparato psicoemocional de una persona es precisamente los resentimientos y la ira. Por eso, cuando empezamos en él, la Biblia, por ejemplo, es una historia completa de perdón, de tapa a tapa. Quien la ha leído completa, quien sabe que la idea central de la palabra de Dios es una historia de perdón y es el Creador redimiendo la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Dice que Él planeó esa salvación al ver la condición humana y le dio la encomienda a su Hijo de llevar a cabo esa salvación y dio el poder del Espíritu para que se pudiera llevar a cabo. Y para entrar en él, primeramente nosotros tuvimos que haber recibido su perdón cuando entramos en el área netamente espiritual. Entramos a través del perdón que Él nos perdona a nosotros. Entonces, una de las cosas principales que va a ser el perdón de Dios en nosotros es buscar una reconciliación entre Él y nosotros, porque Él quiere tener una relación con nosotros. Y una de las principales causas que enferman el aparato psicoemocional de una persona es precisamente, son los resentimientos y es la ira. Muchas veces, por medio del perdón, se van a lograr cosas extraordinarias. El perdón la falta de perdón, los resentimientos daña la psique, daña la paranoia, el ver cosas que no son. Y luego los sentimientos, la amargura, lo que se siente.
Y todo inicia, dice, con algo que se llama ofensa. En la palabra de Dios hay principios básicos para detener el círculo de degradación en el ser humano mediante el perdón y comienza con una sencilla petición. No se acuesten enojados para que no den lugar al diablo, dice aquí. Entonces, algo tan pequeño. Todos los grandes resentimientos en la vida de un ser humano o de naciones enteras empezaron algo que se quebró desde un principio. Entonces, uno para la vida diaria, por ejemplo, hay una indicación: no te acuestes enojado, porque una persona que se acuesta enojada, al otro día se va a levantar resentida, y si se duerme resentida, al otro día se va a levantar amargada, y así sucesivamente se va a ir eso. Llega a haber unas raíces profundas de amargura, que al rato no nomás la persona está contaminada, va a contaminar a todos los que estén a su alrededor. Los padres que están divorciándose o están divididos, contaminan a los hijos, y los hijos crecen con esas raíces de amargura que los enferman a ellos primeramente. Entonces, aquí con esta sencilla indicación, dice: no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le dé ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Si es, si es por obediencia y es por la fe, aquí hay una indicación: no te acuestes enojado. Y a lo mejor no vas a alcanzar a pedirle disculpas a alguien, no vas a alcanzar en la noche, pero sí se lo puedes decir a él, que tu corazón se cueste en paz y tranquilo, porque dice que eso le va a cerrar las puertas a la oscuridad. Nosotros abrimos las puertas a la luz o a la oscuridad, y vamos a jalar de un lado y vamos a jalar del otro. Se dice que una persona enojada es una persona que tiene la puerta abierta. Lo que le va a cerrar la puerta es el perdón. Entonces, si nos dormimos así, los espíritus de maldad, que no son un misterio, es algo real y que se vive, aunque no le quisiéramos llamar espíritus inmundos, pero en realidad eso es: cuando estás dormido y enojado, es cuando ellos toman ventaja. Por eso por algo la persona amanece mal al otro día. Y cuántos resentimientos no empezaron por un enojo pequeño, que ahí se guardó, ahí está guardadito nada más, controlado, pero un día eso va a minar la salud o va a ser un estrago hacia el exterior. Entonces, una de las principales cosas que debemos hacer, que deberíamos hacer, y todos los seres humanos, es eso: no irnos a la cama enojados. Dice aquí: si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le van a dar lugar al diablo. Si yo quiero mantener mi casa limpia, si Jesús nos perdona, cerramos la puerta, no tenemos que obedecer a su palabra. Por ejemplo, menciono esto como principio. Hay textos sin número donde se habla de la cuestión del perdón. Menciono este porque este es el inicio. Todo tiene un principio. Entonces, este es un principio. Los grandes rencores entre familias, entre hermanos, empezaron por un enojo, empezaron por un desacuerdo. Entonces, conviene de manera personal inmediatamente arreglar ese asunto, de soltar eso. Ya cuando la persona está sumamente resentida, sumamente amargada, lo que sucede, como ya lo mencioné hace un momento, es que sus ojos son cegados a la luz, no alcanza a ver, el corazón se endurece, y por algo se nos pide: no te enojes. Y si lo haces, si te enojas, no pecas, nomás ten cuidado de no pecar contra otro. Controla tu enojo, controla tu ira, pero no te duermas enojado, porque eso va a abrir una puerta. Pero todas las grandes guerras empezaron por ahí, por una pequeña desobediencia. Yo les digo, cualquier cosa que cometemos de errores es porque quebrantamos por conocimiento, sin conocimiento, por ignorancia. Dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso es importante que uno lea y medite en este libro sagrado para saber dónde están esas verdades, porque esas son las que nos abren los ojos y empezamos a tener revelaciones y entendimiento, y comprendemos realmente por qué está nuestra condición como está, porque empezamos a darnos cuenta, a través de la humildad, se empiezan a caer esas vendas, y cuando encontramos faltas, ¿qué hacemos? Pedir perdón, pedir perdón. El perdón sana completamente. Este, este tema fue, dice, vigilando la ira y los resentimientos, fue el tema de la semana, y va muy de la mano con todo esto, porque la sanidad emocional, psicoemocional, depende de un gran perdón, para empezar. O sea, ¿quiero ser sano emocionalmente?
Lo que más desequilibra las emociones y las descontrola es esta parte de los resentimientos. Y bien sería que el primer paso y el primer punto para hacer esto es reconocerlo. Hay personas que están enojadas de toda una vida y no se les nota, no lo aceptan, lo niegan el enojo, están en negación porque se les hace muy difícil aceptar una situación que no les gustó. Entonces están enojados, pero no lo admiten, pero están enfermos, están con las consecuencias de lo que es esa falta de perdón, aunque no lo vean y lo quieran maquillar. Por ahí dice, el que encubre su pecado, el que encubre ese enojo no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice, va a alcanzar misericordia o va a prosperar. Entonces, el paso que yo tengo que dar es primero dejar de negarlo y luego reconocerlo y luego confesarlo y luego apartarme, porque hay personas que solamente lo reconocen y se apartan, pero nunca lo confiesan. Las semillas se quedan adentro sembradas y van a dar su fruto en su momento. Cuando hay un terreno fértil, así como las semillitas que se quedan y cae lluvia y brotan, así va a brotar. Por eso la confesión es magnífica, es una de las mejores armas espirituales que pueda haber, dadas por Dios para sanar el corazón, las culpas, los remordimientos, todo eso se sana con la confesión. De esa manera es como tenemos salud emocional. Cuando una persona va a un psicólogo y habla y habla y habla todo lo que trae y se va a ir sumamente descansado porque descansó emocionalmente, pero si no da los pasos a seguir después de eso, lo que va a pasar hasta la próxima visita es que se va a volver a llenar y va a volver a venir y va a volver a vaciar. Y si no hace nada, así va a estar en un ciclo, sin una prosperidad, porque, sin un avance, porque no es solamente confesarlo, hay que cambiar de actos y actitudes, tiene un seguimiento. Eso es lo que da la parte, la salud emocional, descargar el pasado y estar al pendiente también de mi presente, para que yo pueda mantenerme vigilante y activo y positivo el día de hoy con estas herramientas espirituales. Entonces, esta, por ejemplo, la puse aquí, esta porque todo tiene un principio y todo resentimiento empezó por aquí. Lo que impide una relación son las ofensas. Somos muy contrarios a veces, porque se dice que nosotros debemos de ir reconciliados con las personas. El que esté reconciliado a tu alrededor con las personas te nutre tu vida, te ayuda. Pero si recibimos una ofensa, entonces desechamos a la persona y nos quedamos con la ofensa, en vez de desechar la ofensa y quedarme con la persona. Eso sería lo correcto, pero no. Hay personas que están muy solitarias porque han ido acumulando cualquier falla de otro que algo que le hicieron y mejor se aleja y otra vez y se aleja. Entonces son personas solas que tienen amargura en su corazón porque en vez de aprender a ir a buscar ayuda si no sabe cómo, a cómo desechar ofensas, mejor desecha personas. Entonces se va a quedar solo. Y en esta cuestión del perdonar es perder para ganar. Son actos de humildad que tenemos que dar. El perdón siempre va a traer sanidad espiritual por el lado que se busque. Y no es aquí solamente en la parte, como yo estoy hablando en la parte espiritual, yéndome a la palabra de Dios, pero cualquier área de psicología, te van a recomendar perdón, porque eso es inevitable para la salud. Yéndome a los términos básicos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar a la cuestión de la depresión. Por ejemplo, ahorita hablo de resentimientos y hablo de faltas de perdón. Una parte, si me voy netamente espiritual en la depresión es ira congelada, coraje tragado, que se quedó ahí, y frustraciones escondidas, adormecidas, porque muchas veces no se hizo nuestra voluntad. Se escucha a lo mejor un poco duro esto, porque nos lleva a una responsabilidad personal, pero en realidad eso es, porque en el egoísmo queremos que las cosas salgan a nuestra manera. Yo quiero que todo salga como yo creo, como yo pienso, así que todos estamos en esa idea equivocada. Entonces, la depresión, aquí como bien dice, significa literalmente sentirse forzado a ocupar una posición inferior. Es una declinación o reducción de la actividad, una reducción de ánimo y de aliento. Una persona deprimida está desanimada, está sin fe, no tiene fe en ella, no tiene fe en las personas, no tiene fe en nada. Mira la vida como si fuera la vida gris.
no tiene color la vida, no tiene ánimo, no tiene fuerza. Dice, la depresión describe una pesadez emocional que abate el corazón. Es como una noche oscura del alma. Es una presión hacia abajo por un peso puesto encima. Es lo que pasa con el corazón humano. Cuando es presionado por las circunstancias normales de la vida, este es lo normal, son depresiones, es la depresión situacional, pero esa es lo cotidiano que podamos vivir que a veces no nos parece, pues nos da una bajada de ánimo. Pero hay otra que es más profunda, si el corazón vuelva a su forma original, el corazón vuelve a su forma original al momento de que se le quita la presión. Esto sucede por diseño divino. Cuando se quita una presión o se resuelve un problema, pues vuelvo a respirar y me vuelvo a sentir bien. Pero no obstante, si continúo bajo una presión mayor durante largos periodos de tiempo, el corazón puede entrar en un estado de depresión. El corazón se desanima, se desalienta. El Señor Jesús se interesa por nuestro corazón y sabe que somos vulnerables específicamente cuando nuestro corazón está sufriendo bajo presión. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocasiona una depresión? Pues pérdidas, toda índole de pérdidas, desde las más significativas que son pérdidas de seres queridos. Vamos a pasar un duelo, una temporada de tristeza, algo que abate el corazón. El rey David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero a pesar de ese abatimiento, dice que él le alababa y le bendecía, a pesar de su condición interna. Entonces, la depresión, como digo, puede ser causada por diferentes motivos de pérdida de una enfermedad, por ejemplo. Todas las adversidades periódicamente nos pueden causar una depresión, pero en sentido espiritual, vamos a la siguiente, por favor. Dice, con frecuencia la depresión es desencadenada por circunstancias de la vida, como la pérdida del empleo, la muerte de un ser querido, el divorcio, los problemas psicológicos. Es como una tormenta que envuelve las almas de muchos, provocando monstruosas olas y haciéndonos sentir que vamos a sucumbir o ser arrastrados a las profundidades del dolor y la desesperación. Dice, pero recordemos que Jesús está en esa barca con nosotros. Siempre podemos recurrir a Dios, ser guiados, transformados y restaurados a través de su palabra. Una manera, conociendo la escritura, de sanar la depresión a través del sentido espiritual es eliminar todas las mentiras que están en nuestra mente y cambiarlas por la verdad de Dios. Porque eh, si va al doctor, por ejemplo, y le dice, usted va a estar enfermo pues toda la vida, ¿no? Una enfermedad incurable. Y si centra sus pensamientos en lo que le dijo el médico, y empieza, le cree sus palabras, le da autoridad a sus palabras, pues se va a sentir mal y apachurrado. Es como ponerle esa presión encima y estar, dice, por largo tiempo así. Pero si, por ejemplo, él dice que voy a estar, pero él me promete sanidad. No leímos hace rato que dice, yo les traeré sanidad y medicina. Les restauraré, les levantaré. Entonces es una palabra contra otra, porque la está diciendo alguien que conoce en término natural, pero hay una palabra sobre esa palabra que es superior a lo que me están diciendo. Entonces, aunque yo no vea como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces yo declaro la palabra y digo, yo soy sano. Dice que por sus llagas he sido curado y empiezo a creerle a la palabra y dejo de creer lo otro. Entonces eso va a traer a mí el ser reconfortado. Dice que el Espíritu de Dios es consolador. Él me va a ayudar en el proceso, pero me va a ayudar a estar en una buena actitud ante determinada situación y con una gran fe. Es en momentos así difíciles, es mejor vivirlo en fe que vivirlo desesperanzado. Muchas personas, desgraciadamente, mucho índice de suicidio es por eso, porque se creyeron ciertas cosas que no debieron de haberse creído. Eso baja sus sentimientos, a sus emociones y va a dar como resultado acciones, porque la fe va por encima de lo que tu realidad te pueda decir. Entonces es creer, buscar, por ejemplo, palabras donde se habla acerca de la sanidad, donde Él promete descanso. Dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Yo soy tu ayudador. No te dejaré ni te desampararé. No temas, dice, yo estoy contigo. No te voy a desamparar, te voy a ayudar.
dame, dice tu mano. Yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Entonces, es muy diferente pasar con esa fe y esa creencia que eso algo invisible, eso algo que yo no veo, está conmigo, me acompaña, me ayuda, me sostiene. Eso voy a eliminar eh, la soledad, por ejemplo, una persona que se divorcia, todo el estigma social, el desamparo de su familia, el sentirse rechazado, el sentirse menospreciado, que sus sueños se rompieron, que no alcanzó el proyecto de vida. Todo eso es una presión que le va a dar hacia abajo. Pero dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te mojarás, ni las llamas arderán en ti. Yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Por ejemplo, textos así, palabras así de Dios, y no importa cómo sea tu presente, tu postrer será mejor que el actual. O sea, el empezar a pensar de esa manera y aceptarme delante de Dios como soy y como estoy. Él me puede recibir por amor, me recibe así como estoy, pero me va a llevar en un camino de hacia arriba, no me va a hundir hacia abajo. Entonces, el refugiarme en la fe, si yo ya tengo esa relación con Dios y Él tiene grandísimas promesas para mi vida, yo me refugio y me agarro de eso. Eh, yo en mi testimonio personal, hace, gracias a Dios, muchos años, pasé unas experiencias así por pérdidas muy fuertes. Pero recuerdo yo que siempre decía, yo vivo por lo que creo, no por lo que veo. Y recordarme constantemente, vivo por lo que creo, no por lo que veo. Había creído en la palabra, entonces vivo por lo que creo, no por lo que veo. Y esto, vivo por lo que veo, y igual, no por lo que siento, porque a veces nuestros sentimientos pueden estar volteados, pero la fe está acá, el creer está acá, la renovación está acá. Eh, Dios nos da palabras de esperanza, nos da palabras de fe, nos da palabras de amor, nos da palabra de compañía, de propósito. Y el estar refugiado en Él es atravesar ese valle de sombra oscura, pero agarrado de su mano. Entonces se ve el panorama de una manera muy diferente que, que, que pasar esos valles de sombra. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese es el Salmo 23, por ejemplo, cuando te habla y te explica. Entonces, yo lo creo, el creerlo y eliminar toda mentira, que alguien te diga, es que toda la vida vas a estar enfermo y que te creas esas palabras. Entonces, eso es una mentira, porque Dios no dice eso. Él me va a llevar me va a mejorar día con día. Voy en un perfeccionamiento en Él cuando llego a Él. Entonces, las mentiras tienen que ser todas derribadas por medio de la verdad de Dios. Dice, renuévense en su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios no nos quiere enfermos, no nos quiere de esa manera. Si en su soberanía eso se decidiera, igual Él nos va a ayudar, pero no, por medio de su verdad, Él va a buscar nuestra salud. Siguiente, por favor. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Qué va a corregir? Aquí, lo que pienso. Si corrige lo que pienso, va a corregir lo que siento y va a corregir mis acciones también, mis sentimientos. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Se tiene que tomar una decisión de la voluntad intencionada para levantarse. No es tarea fácil, pero con Dios puede lograrse. Renunciar a la tristeza y a la melancolía es importante para dejar que el gozo del Espíritu de Dios alegre la vida. O sea, cuando tomamos una decisión, porque la palabra tiene poder, es por obediencia. Cuando yo doy ese paso de fe y decido levantarme, porque Él me manda que me levante. Dice, toma tu lecho y anda, camina. Entonces hago la acción y Él me respalda y el poder de Dios es liberado. Siempre, siempre a través de una indicación que Dios dé en su palabra, lo que va a activar el poder de Dios en uno va a ser la obediencia. Lo creo por fe, pero doy el paso de obediencia. Dice, la depresión en sí es es desánimo, desaliento, falta de aliento. Y la clave está aquí. La palabra espíritu significa en hebreo peunuma, que significa a su vez rajuá o aire o aliento de vida. Si una persona está deprimida, está desalentada, está desanimada. ¿Qué pasa cuando se expone a la palabra de Dios?
a escuchar. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si se pone a escuchar, va a entrar en ella el aliento. Si la depresión es desaliento, pues me falta aliento, el soplo de vida. Y es increíble cómo cuando empiezas a escuchar la palabra de Dios y empiezas a salir de esa situación por solo escuchar, porque entonces entra el aliento de vida y el desánimo o lo que estaba aplastado se empieza a levantar de una manera sobrenatural. Pero ¿qué tengo que hacer? Exponerme a la palabra, a que ese remedio entre a mi vida, porque yo lo entendí de esa manera y eso fue lo que a mí realmente me ayudó a salir, porque el desánimo, la desesperanza, todo eso, la palabra tiene esperanza. La palabra, el solo hecho de escuchar, con eso empieza a levantarse el ánimo. El desánimo se empieza a levantar, la opresión empieza a subir. Entonces, ¿pero qué hice yo? Nada más exponerme y poner atención y la fe se empieza a gestar sola, porque la fe es algo que viene cuando entra Jesús a nuestra vida o lo tomamos como Señor, entra y ahí en el paquete viene la fe también. Viene una semilla de fe, que así como toda planta, una semillita se tiene que regar y se tiene que cultivar, de esa manera se cultiva la fe, escuchando y así empieza el avance. Pero es una manera a lo mejor práctica que yo le pueda decir de qué manera podemos tener ese remedio por medio de la palabra de Dios. Y es exponiéndome a escuchar. Podemos buscar también, pues, un consejero espiritual, alguna persona más experimentada, si yo no conozco, bueno, alguien que me guíe, que me ayude, que me diga qué leer, cómo hacerle, alguien instruido. Y también esa es una manera, buscar una comunidad de fe donde todos hablen la fe. Eso también nos ayuda bastante a no estar solo. La depresión siempre va a ser, el ser humano es tendiente a aislarse, a arrinconarse, a separarse. ¿Y sabe qué? Las mentiras, dice que ahora sí que el diablo es el padre de toda mentira. Entonces, dice que una serpiente se arrastra. Una serpiente, si tú estás de pie, ella se arrastra. A menos de que bajes el oído, la vas a poder escuchar. Pero ¿qué es lo que hace una depresión a través de los pensamientos negativos? No sirves, no vales, no lo vas a hacer, un fracaso más, mira cómo te ven todo. Empieza todo ese hilo en la mente y la persona empieza para abajo, para abajo, para abajo, hasta que cae. Y allá abajo le susurra, te vas a morir, no vas a salir adelante, de esta no te levantas. O sea, porque son voces que se escuchan, es real. Esto es espiritual y es real, que escuchas pensamientos negativos y muchas personas quedan abajo. Y ahí quedaron, ya no se levantaron, porque creyeron todo eso. Entonces, que yo no tengo que permitir llegar a ese punto. Y si estoy desde abajo, desde allá me tengo que levantar. Desde el polvo me tengo que levantar, porque la serpiente se arrastra, pero si caigo, me va a hablar más. Entonces, cuando la verdad de Dios empieza a quitarme todas las vendas, porque son mentiras, porque tengo un valor, porque tengo una identidad, porque tengo un propósito, porque tengo un destino, porque Dios, todas las cosas que me pasen les va a ser para bien, porque Él dijo que todo lo que me sucediera va a ser para bien, y me empiezo a pelear con esas mentiras, y la verdad se empieza a anclar en mi vida, una persona se levanta, muchísimas personas se han levantado así, creyendo las verdades de Dios y echando fuera las mentiras de las fuerzas del mal que indefectiblemente a todo ser humano le llegan. O sea, esto no es un idioma raro el que estoy hablando porque es real. Todos pensamos, tenemos un pensamiento negativo y tenemos un pensamiento positivo, patrocinado uno por Dios y el otro por el enemigo. Así es esto y todo lo podemos escuchar. Así que la depresión se va buscando las verdades de Dios y levantándose de donde podamos estar. Casi estamos para terminar. Siguiente, el temor es otro tema que se vio en la semana. Dice, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. O sea, a veces tenemos un miedo, pero también es un engaño, porque estamos viendo cosas a veces que ni siquiera van a suceder. Miedos aferrados que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Yo les decía, el temor está orientado hacia el futuro. La culpa, la vergüenza y todo están orientados hacia los errores pasados. Entonces, aquí eh, ocupo para mi vida futura, ocupo fe. Para mirar el futuro diferente, ocupo fe. Mirar un mañana diferente. Dice, lo contrario al temor es la fe. Lo contrario a la fe no es la duda, sino el temor, tener miedo. Entonces, no voy a ahondar
grandemente en esto, nada más quiero, esto sí lo voy a mencionar, porque todos estos temas son completamente amplios. Para cada tema yo le pudiera dedicar unas 3 horas a cada uno para lograr plenamente una sanidad profunda, pero estamos en una charla y complementando los temas de manera espiritual de la semana. Aquí, dice primero de Juan 4, 16 al 18, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hay un texto que dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? O sea, eso es un texto de fuerza porque dice, si estamos en Él, el que permanece en Dios y Dios en Él, el que permanece en amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, una persona que está segura que Dios le ama, que Dios le ha perdonado, que Dios le ayuda, que está segura del amor de Dios, no teme. Dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, eso es, dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de amor, de poder y de dominio propio. Eso es lo que me entrega Él cuando yo me acerco a Él. Entonces, yo no tengo temor. Aquí cuando se refiere al juicio, es porque todos sabemos, y es una gran verdad en toda la tierra, que un día vamos a comparecer delante de alguien a darle cuentas por nuestra vida. Eso es un juicio. La escritura lo habla. Y va a llegar ese momento para toda persona. Entonces, el que está a cuentas con Dios y el que se sabe del lado de Dios, dice, no tiene que temer. Dice, por eso menciona ahí que el día del juicio no va a temer, porque está a cuentas. Está bien y está disfrutando del amor de Dios. Entonces, el perfecto amor, entre más entiendo y tengo una revelación de lo que es el amor de Dios, el temor se va, completamente se va, porque Él está conmigo y yo lo creo y me lo ha demostrado y sé que va a estar y no importa qué situación venga, adversidad, muerte, enfermedad, lo que sea, pero Él está conmigo, entonces no voy a temer. Vivimos muchas contrariedades en la vida, pero si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, basándome en sentido espiritual, así esa confianza, el temor, la sanidad del temor es la confianza en el amor de Dios, el amor que Dios me tiene. Entonces, cuando yo me siento perdonado, cuando lo peor de mí ha sido cancelado, yo tengo libertad delante de Él. Entonces, no tengo temor. Vamos a continuar, ya vamos a terminar. Codependencia. La codependencia es un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona y su relación con esta. Este tipo de relaciones disfuncionales codependientes son frecuentemente en familiares que cuidan de enfermos crónicos, discapacitados, alcohólicos o drogadependientes. También vemos patrones de codependencia emocional en las relaciones de pareja, incluso en mujeres víctimas de maltrato, en relaciones de madres y padres hacia sus hijos después de un divorcio, en niños y adolescentes. Un ejemplo de codependencia en la infancia y la adolescencia sería la del hijo de padre o madre alcohólico que asume el rol de cabeza de familia y se encarga y se responsabiliza del hogar renunciando a su infancia. O sea, en esta cuestión de la codependencia, dice que es una dependencia obsesiva de personas. La relación entre padres e hijos se da mucho. En muchas maneras, yo tengo una frase que digo que la codependencia es como el demonio soltado en la tierra. Eso es muy profundo, esta cuestión de la codependencia, porque la persona se olvida de sí misma muchas veces y está enfocada en otro ser humano. Se le olvidan sus propias necesidades para estar enfocado en otro ser humano. Entonces, el abandono de sí mismo da demasiado, no le es retribuido, busca ser llenado emocionalmente a través del afecto o de las personas. Quiere agradar a las personas todo el tiempo, a las personas nunca les vamos a dar gusto. Este, esta codependencia es que la persona es como si se uniera en su alma con otra persona y no hay espiritualidad ahí. Dios no está ahí en medio. Entonces se pega como lapa de las personas. Una persona codependiente sufre demasiado porque es como si fuera una marioneta
que diferentes personas tienen un hilo cada una y se va a mover en función de cómo el otro se mueva. Está encadenado. No voy a ahondar así profundo, esto es un tema muy, muy amplio, pero sí quiero darle la solución a la codependencia. Yo creo que el que me esté escuchando, me esté viendo, ya ha padecido la codependencia y sabe lo que es la codependencia. Un remedio fácil, de acuerdo a la palabra de Dios. Para mí es fácil, o sea, pero de verdad funciona. Y la siguiente, por favor, es el primero. Para sanar de la codependencia, ¿qué tiene que hacer una persona espiritualmente hablando? Es enfocarse, dice, en el mandamiento Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar al Señor, en primer lugar. Yo tengo que generar y tener una dependencia de Dios, no de las personas. Cuando la persona empieza a enfocar sus ojos en Dios y a pedir ayuda, porque todo lo que en las relaciones codependientes se sufre depresión, se sufre ira, se sufre temor, se sufre culpa, de todos los sentimientos. Es una amalgama de sentimientos negativos. Es desgarrador ese tipo de situaciones, pero ¿qué es lo primero? Primero, tiene que buscar poner a Dios en primer lugar en su vida. Ese es el primer paso. Y el segundo es lo que dice ahí en el segundo, amarse a sí mismo, buscar amarse correctamente a sí mismo. Si no puede, necesita pedir ayuda con un consejero espiritual y seguir una guianza, pero necesita encargarse, tener dos relaciones, las más importantes de su vida, será la relación con Dios y la relación consigo mismo, de ser responsable de sí mismo. Cuando empieza a hacer eso, entonces lo demás empieza a perder fuerza. Pero ahí está la clave de cómo sanar de la codependencia. Y ese es el camino. Dice, así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Emprender un camino de salud en la parte de codependencia se dice de una manera muy práctica. Aquí lo estoy diciendo práctico, pero en realidad así es. Cuando una persona se enfoca en Dios y empieza a buscar a Dios, y qué quiere Dios y cómo piensa Dios, qué tiene que hacer, empieza a reconocer cómo es Él, a dejarse guiar por Él, a sanar todos los estragos de esa vida que viene arrastrando. Entonces se empieza a enfocar en Él, pero también se empieza a cuidar. Y una de las cosas que va a hacer es poner límites, aprender a poner límites. Una persona codependiente no sabe poner límites. Entonces, ya a conocerse a sí misma, porque se sufre un abandono de sí mismo. Entonces, tiene que aprender a amarse a sí misma y estar confiando en Dios. Y poco a poco, en este camino, va a lograr esa independencia emocional de las personas y darle lugar a las personas en el lugar correcto, porque las personas no son Dios y lo que pasa es que muchas veces inconscientemente ve a las personas como Dios y son las que están sentadas en el trono de su corazón. Entonces, no las puede perdonar y no las va a perdonar hasta que no ponga en el centro de su corazón a Dios. Dios le va a ayudar para que desde ahí se pueda desprender de ellas y las pueda colocar a cada una en su lugar. Así que hasta aquí dejo el tema. Es sencillo, práctico. Así que les invito a que tengan confianza en Dios. Dios puede todas las cosas. Solamente dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Dios les bendiga. Muy bien, pues muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo del tema del día de hoy y por enfocarlo a los temas que vimos esta semana en Centro Psicoemocional Esperanza. Pues bien, con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy y con esto cerramos esta semana y pues vamos a darla por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.